me ha traído para predicarles el Evangelio. Y vamos a estar predicando en Romanos 8. Si puede buscar Romanos 8. Romanos 8, 1. Y el fuego que ha agarrado mi esposa, ¿verdad? Estoy bien contento, bien alegre, porque está pensando también en bautizarse. Gloria a Dios. Entonces, estoy contento con el Señor, porque el Señor me da grandes regalos a mí también. Estoy feliz porque ella quiere ya bautizarse y pararse en la brecha. Y ustedes saben que el mayor gusto de uno, de hombre, es que la mujer ande a la par de uno, predicando el Evangelio. Entonces, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo es muy importante en la vida del hombre? Porque es poderoso. El Espíritu Santo está desde el principio. El Espíritu Santo es el primero que llega aquí está. Antes el Espíritu Santo las personas lo tenían en casos especiales cuando Dios los iba a usar, ¿verdad? Pero ahora tenemos la dicha y la gracia y la alegría de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, está a un lado de nosotros y está dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por eso nosotros debemos de poner atención para cuidar nuestro templo, para que el Espíritu Santo habite y no lo contristemos dentro de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios en el Génesis 1. Si quiere buscarlo, búsquelo, y si no, pues así está bien, porque vamos a estar predicando en Romanos. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo ven que el Espíritu de Dios la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Pues el Espíritu estaba desde el principio. Y si lo buscamos, el Espíritu está cuando Jesucristo va a emprender su ministerio. Ahí está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu baja, dice, como en forma de paloma. Y si lo vamos a Apocalipsis, también podemos encontrar el Espíritu que está allí cuando le dice: voy a quitar tu candelero. Si podemos leer Apocalipsis, pues lo leemos. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Palabra. Pues el candelero representa al Espíritu Santo, hermano. Nosotros, el Espíritu Santo no es la tercera persona, no es el tercero. El Espíritu Santo no es el segundo, el Espíritu Santo no es el primero. Es una poderosa deidad del Padre, el Hijo, el Espíritu, pero no tiene orden. El Espíritu Santo no es tercero. El Espíritu Santo es poderoso,
Nomás que nosotros a veces no entendemos. Yo cuando estoy orando digo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero de ahí digo, bueno, pero en el nombre del Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, y los coloco en distintas maneras, porque es una deidad poderosa. Lo que el enemigo no quiere es que nosotros nos demos cuenta de ese gran poder que hay en nosotros. Nosotros, mire, cuando está la alabanza se mueve el poder del Espíritu Santo y voltios pasan por la cabeza de las personas, así como decía el hermano que muchos, 11 personas y 11 del otro lado, 12, no sé cuántas son, van detrás de un pedazo de cuero y gritan cuando gol, y cuando ve el toro que lo están matando, y cuando ven las carreras de caballos, y cuando gritan. Pero aquí en la iglesia, cuando sienten los voltios del Espíritu que está pasando por la cabeza y está la alabanza y el Espíritu moviéndose, no le damos la gloria al Espíritu Santo, no le damos la gloria a Dios, no le alabamos ni levantamos las manos. ¿Sabe por qué? Porque les da vergüenza. Nos da vergüenza alabarle al Señor, pero cuando estábamos en el mundo, allí sí levantábamos las manos y gritábamos. Bueno, el Espíritu Santo es poder de Dios. Aleluya. Este es uno de los pasajes más importantes de las Sagradas Escrituras. Aquí encontraremos un tema que nunca podrá ser sobreenfatizado: el poder del Espíritu Santo. Si puede, ya tiene ahí la palabra en Romanos. No lo vamos a leer, Romanos 1, pero lo vamos a ir leyendo. Si lo vamos a leer, pero poco a poco, para irlo desmenuzando. Eterno Padre Santo, incline su rostro y pídale al Señor que limpie los aires. Eterno Padre Santo, en esta hora, Señor, me pongo en un mismo pensar y en un mismo sentir junto con todos mis hermanos, los que están aquí, Padre, y los que están viendo por el teléfono, Señor, los que están oyendo este mensaje, Padre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, limpiamos los aires, Señor, y frisamos todo el mal espíritu que se quiera poner, Señor, ante tu obra poderosa, Padre amado. Aquí no hay cabida, Señor. Aquí el Espíritu Santo saca, Señor, todo lo malo, quita nervios, Señor, y pone la palabra con denuedo en mis labios, Padre, para que puedas hablar a tu pueblo. Tu pueblo, Señor, agudízale los oídos, Padre, para que retengan, Señor, en su mente, en su corazón y en todo su ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Ay, aceite. Arre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, el poder del Hijo. Ahora pues, dice la palabra en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pongamos mucha atención, queridos hermanos, porque la palabra de Dios nos está diciendo que muramos a los deseos de la carne, a las cosas malas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Cuántos andan conforme al Espíritu? Por lo menos estamos peleando la guerra, estamos peleando la batalla. Sabemos que el enemigo que tenemos es nuestra propia carne, porque por eso dice: cuídate con la que duerme, pero no con la esposa, sino con la carne de uno, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener el sumo cuidado de irnos santificando cada día más. Amén. Y más. Amén. Y más y más. Amén. Debemos de examinarlos a nosotros mismos,
si a Dios le gusta lo que estamos haciendo, si Él nos aprueba o no nos aprueba. Entonces, el Espíritu de Dios da vida el Espíritu de Dios. ¿Por qué dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay? Pues porque él sabe, está hablando y deduciendo cómo vivía la vida anterior. Porque Pablo pensaba que hacía lo bueno persiguiendo a los cristianos, y los perseguían, los mataban, los encarcelaban, y Pablo pensaba que él se ganaba el reino de los cielos y que estaba haciendo un favor a Dios. Pero cuando llega Cristo Jesús, Él le da gracias porque lo deja ciego, pero esa ceguera que le quitó la ceguera de los ojos, ya no podía mirar, pero le abrió los ojos espirituales, lo envió donde Ananías a que oraran por él. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Pablo le da gracias al Señor, le da gracias por haberle enseñado el camino espiritual y por cuál la vida eterna. Entonces, como aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que andamos en el Espíritu. Ahora bien, ¿cómo? Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a esta situación? ¿Cómo podemos obtener estos beneficios de que ya no tenemos más condenación, sino que vamos camino hacia una vida eterna? Pues déjenme decirles, hermano, que lamentablemente hay mucha gente que se le dice que acepte a Jesucristo, se le da un tratado, se le predica, se le grita en la calle, se le dice en la iglesia, andan sufriendo, andan como zombies en las calles, y nosotros predicamos el Evangelio no porque los paguen dinero, sino que por amor a Cristo, que nos sacó a nosotros de los cenagos donde los encontrábamos, hermanos, perdidos y sin rumbo y sin esperanza, que es lo peor, hermano. Y nosotros le decimos a esta gente, ¿cómo podemos llegar a Cristo? Pero la gente parece que anda distraída, anda perdida, anda sonámbula, porque no entienden. Entonces le dice, acepte a Cristo, porque mire, no sabemos qué le puede pasar al salir de aquí, o mañana, o un carro se lo arrolla, se le para el corazón, y ¿qué le va a decir usted al Señor si Él vino a morir por usted? Le despedazaron toda la espalda, le metieron grandes espinas, pero no vino a dar un show mediático, sino que vino a enseñarle el camino hacia el Padre. Amén. Hacia el Padre. Les quiere dar una vida eterna. No le estamos hablando de 80, 70 años, le estamos hablando de una eternidad, hermano. Amén. Ay, Jesucristo decía, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dios le daba más prioridad a lo espiritual que a lo material, hermano. Amén. Estos que están aquí, esta es mi madre y estos son mis hermanos. Pero no era que despreciara a nadie. Él estaba diciendo, le da más prioridad a lo espiritual, porque sabe usted que usted con su hermano lo va a ver toda una eternidad, y aquí lo está viendo poquito, pero ahí toda una eternidad somos hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo podemos obtener nosotros esto tan precioso? Veamos en Romanos 10, 8 al 10. Más que dice, cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros, hermanos, quisiéramos que la gente aceptara y comenzara una nueva vida en el Espíritu. Pero ¿cómo pueden hacer eso posible? Si ni Nicodemo, que era el que partía el queso en la ley, era el que era maestro de la ley, no entendía esto porque no tenía el Espíritu, hermano, el nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser, dijo Nicodemo, que yo pueda entrar en el vientre de mi madre por segunda vez? Ajá. Soy un maestro, le dice el Señor, y no entiende estas cosas. El Señor se queda admirado, admirado. Amén. Entonces, porque la ley de Cristo me libró del pecado y de la muerte.
Acordémonos que cuando dice aquí que hay que tener el Espíritu de Cristo, acordémonos que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de los pecados, pero decía: detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de, encorvado yo, soltarle las sandalias, en las correas de sus sandalias. Él, a la verdad, yo lo bautizo con agua, decía, pero Él lo bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Y fuego. Aleluya. Porque como hijos, para que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros, Efesios 5:2 dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, agradable, grato. Oiga cómo se entregó el Señor y Dios lo recibió, porque era un olor agradable hacia Dios. De la misma manera, entreguémonos nosotros. Entreguémonos con el corazón, con el cuerpo, y si no podemos porque nos dominan ciertas situaciones en la vida, doblemos rodilla y pidámosle al Espíritu Santo, que es el que tiene el poder para quitar las obras infructuosas, las obras que no dan fruto, las obras que nos llevan a la muerte, porque este no es un juego, ni jugar a la iglesita, ni nada que se parezca. Estamos peleando la vida eterna. Así como aquel pueblo de Dios estaba esclavo con el faraón y los egipcios, y Dios lo llevó por el desierto, buscó un caudillo para libertarlo y lo llevó por el desierto. La tierra prometida estaba cerca, hermano, pero Él quiso probar sus corazones para ver si lograban entrar a la tierra prometida. De la misma manera, el Señor está probando mi corazón, está probando el suyo. Nosotros no podemos andar en dos aguas, hermano. No podemos tener un pie en el agua y el otro en la tierra, hermano. Nosotros hemos sido llamados para santificarnos, porque santo es el que nos ha llamado, hermano. Denle un aplauso al Señor si lo está creyendo, porque el Señor nos está llamando a predicar el Evangelio, a hablarle a las almas perdidas, a las almas muertas. Nosotros, gracias a Dios, el Señor se dignó llamarlo, dice Efesios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor metió su mano de allí y nos sacó, y ahora estamos aquí predicando el Evangelio. Pero no prediquemos el Evangelio, prediquémoslo sí con los labios, pero con testimonio de vida, hermanos. Y si no podemos, hablemosle al Espíritu Santo, porque Él corretea todas las obras infructuosas y las saca de la vida de nosotros. Predicámoslos a las almas muertas, que hay un espíritu de poder que les puede vivificar o dar vida a los cuerpos muertos, como Ezequiel 37. ¿Se acuerda que había un campo lleno de huesos secos? Amén. ¿Crees tú que pueden llegar a tener vida? Solo tú lo sabes, le dijo el profeta. Aleluya. Háblale al Espíritu de los cuales, oiga, ¿quién les dio vida? El Espíritu. Amén. Amén. Bendito sea Dios, porque estamos aquí nosotros aprendiendo, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Necesitamos caminar como Dios quiere para agradarle. Amén. No necesitamos que nos... Mire, la gente siempre va a hablar. La gente habla y critica y dice y habla, y hasta
Si usted le cuenta algo, le ponen hasta flores y después lo cuentan a otra persona y ya no le dicen el triple de lo que usted dijo. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, debemos de amarnos unos a otros, debemos de darnos consejos sabios. Dice, háblense con salmos y como el hermano empezó leyendo aquí, decía, feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos. Es como un árbol plantado junto a la orilla del río y jamás se marchitan sus hojas. Amén. Hermanos, necesitamos apartar las cosas que no dan fruto, las cosas que solo son chambres, que solo son chismes, que solo y habladurías y burlas y todo eso. Apártelas de usted, póngase a estudiar la palabra para que el Señor, el Espíritu le revele. Gracias a Dios, el Espíritu Santo guía la mente a las obras, a las cosas espirituales. Gracias a Dios que nosotros tenemos entendimiento poco a poco, vamos recibiendo esa sabiduría que viene de Dios. Pero ¿cómo? Dios ya no está aquí, Jesús no está para que nos esté hablando como andaba con los apóstoles. Pero gracias a Dios cuando pone, porque el Señor es el que pone tanto el querer como el hacer. Él pone en nuestra mente el entender las Sagradas Escrituras. Él pone el deseo de escudriñarlas. Escudriñar las Escrituras, dice, ya que a vosotros parece que en ellas encontrarás la salvación. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Allí es donde nosotros podemos encontrar, hermano. Si usted no es lector, si usted no tiene el deseo de escudriñar las Escrituras, el de conocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Empieza a doblar rodillas y a pedirle al Espíritu Santo que le dé el deseo, el conocimiento, las ganas de querer leer y descubrir qué es lo que allí está plasmado, porque en este libro del testimonio, ahí están los secretos que Dios quiere que nosotros encontremos para llegar a la vida eterna. Ahí se los ha dejado, hermano. Aleluya. Entonces, en la mente las Sagradas Escrituras, dice, en 1 Corintios 15, 45 al 50, dice así: así también está escrito, fue hecho, esto le gusta al pastor porque yo lo he oído, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El Espíritu da vida nueva y vida eterna. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, tal es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo podemos traer la imagen del celestial? ¿Se ha preguntado usted? El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha hecho un pueblo santo, una nación santa, los ha llamado a su servicio, somos sacerdotes, pero para esto el Señor tuvo que hacerlo nacer de nuevo, lo que Nicodemo no entendía, porque cuando el hombre natural no conoce de Dios, no entiende las cosas espirituales, solo las cosas de la carne para mal, porque es para muerte, ¿me entiende? Pero el Señor ha puesto una nueva criatura dentro de nosotros. Pero esta criatura, hermano, tiene que comer así como al cuerpo, le damos de comer 3 veces al día, y hay veces hasta extra en la madrugada, y por eso estamos así bien gorditos. Pero, hermanos, démosle de comer al espíritu, al hombre espiritual, para que nosotros vayamos menguando y esa criatura vaya creciendo dentro de nosotros y vaya entendiendo lo que es lo del espíritu. Amén. Lo del espíritu. Mira el verso 50, también la imagen, vamos a traer la imagen celestial, pero el verso 50 nos dice algo que lo que yo le estoy diciendo, apoyándolo, porque dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no entrarán en el reino de los cielos, ni la corrupción heredará la incorrupción, o sea que seamos
transformados a que ya estemos siendo transformados. ¿Cómo estamos siendo transformados, hermanos? ¿Cómo estamos siendo transformados? Pues leyendo las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras tipifican agua, y lavan, y limpian, y transforman, y cambian la vida del cristiano. Amén. Porque aquí es donde dice, pues, cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar. Pero si no abrimos la palabra, ¿cuándo? ¿Cómo vamos a cambiar, hermano? ¿Cómo? Debemos de leer para que nosotros cambiemos. Entonces, dice la palabra que seremos transformados. Y estamos siendo transformados, dice, ¿verdad? ¿Cómo? Con la palabra que nos lleva a toda verdad en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Hermanos, hagamos todo sin murmuraciones. Acordémonos que Dios pone tanto el querer como el hacer en nuestros corazones, en nuestra mente. Filipenses 2:13 al 16. Por su buena voluntad, hoy sí estamos aprendiendo a sujetarnos por la gracia de Dios que es dada. Esta gracia gratuitamente, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Perdón que pero es que uno de viejito ya se le va la grasita del dedo. Sí, todo se nos va acabando. Entonces, hermanos, dice la palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pues eso es lo que decía yo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, acordémonos que Juan el Bautista predicando para el arrepentimiento de pecado, pero él venía predicando y ungiendo a las personas con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Cuántos crees que moran en el creyente? Amén. El Espíritu Santo. Dios. Amén. Cuidemos pues el templo, es morada del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Dice la Sagrada Palabra, la diferencia del hombre natural y el hombre espiritual. En Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Acordémonos lo que le dije de Nicodemos, que Nicodemos no entendía porque era un hombre natural. Y nosotros, gracias a Dios, cuando el Señor nos ha llamado por misericordia y ha infundido su Santo Espíritu en la criatura nueva que ha crecido, poco a poco vamos entendiendo lo que es las Sagradas Escrituras y la palabra, en la palabra, Cristo Jesús. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo, y desconocerlas es no conocer a Cristo. El número 4. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Hermanos, ¿qué es fe? La fe es un don, y no es de nosotros, sino que es un don que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, para que nosotros creamos. Porque dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes esperan al Señor? Amén. Todos estamos esperando la venida del Señor y tenemos que estar seguros que el Señor vendrá.
y vendrá pronto, porque así como estamos viendo estas dificultades que están sucediendo aquí en este globo terráqueo, usted mira que hace calor donde hacía frío, y hace frío donde hace calor, y se están oyendo lo que dice las Sagradas Escrituras en Mateo, que rumores de guerra. Estamos a la disposición de una persona que pueda apretar un botón y se acabe todo, hermano. Aquí estamos siendo, mire la situación que está sucediendo aquí en Los Ángeles y en todos los estados de aquí. Estamos terriblemente, yo pienso que el Señor viene pronto, que estamos en la recta final. Por eso debemos de poner atención a la Sagrada Palabra, porque vaya a ser que nosotros que predicamos tanto, si no hacemos lo que Dios quiere, nos podemos quedar. Y eso no queremos hacerlo, hermanos. La fe, y dice que por medio de la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la gracia que nos fue dada. ¿Qué hacemos nosotros para recibir esa gracia? Nada. Eso es gratuito porque Dios nos las ha regalado, en la cual estamos firmes nosotros. Y nos gloriamos en la esperanza de llegar allá con el Señor, porque el Señor dijo: es necesario que yo me vaya, yo voy a prepararles un lugar, dijo. Pero si yo no me voy, a ustedes les conviene, porque si no, ¿cómo les voy a mandar el ayudador, el transformador, el que los guía? Él tomará de mí plenitud y los llevará a ustedes a toda verdad. Por eso el Espíritu Santo es muy importante, hermano, en la vida del cristiano. Debemos de doblar rodillas y pedirle al Espíritu Santo que siempre esté en nosotros, que ande con nosotros, que Él cumpla las cosas que Dios ha puesto, porque Él nos llevará a toda verdad de la gloria de Dios. La fe, ya dijimos que es un don. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada, no solo da el don de la fe, sino que reparte dones el Espíritu a cada uno como Él quiere. Le es dada la manifestación es del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, a otro milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas. Todo es por el mismo Espíritu. Bendito Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Pero la palabra dice de que cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. ¿Qué quiere decir con eso? Amén. Porque si vamos a estar, hermanos, con una vida eterna y no hay enfermedades, cualquiera el don usted de sanar, ese va a desaparecer. Amén. El don, si no va a haber enfermedades, ni tampoco el Señor será nuestra luz, y el sol no dará su calor ni su luz, dice la palabra. Entonces, hermanos, nosotros debemos aspirar al amor. Y tenemos que empezar aquí amándonos unos a otros. Y aunque se nos es difícil, porque nosotros los seres humanos somos medios especiales, ¿verdad? Que nos caen bien unos y otros no, y todo eso tiene que desaparecer. Porque ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos y al hermano que está a la par, si en Él está Cristo? Pues usted voltéelo a ver y mire lo que Jesucristo es el que está allá a la par suya, pues. No seamos como aquel que estaba tirado en la calle, pasó un levita, pasó un sacerdote, y nadie lo ayudó. Y el que no tenía nada que ver con las cosas de Dios, ese lo ayudó. Aleluya, el Señor bendiga la obra. Entonces, hermanos, el número 5. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si
Si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. El Espíritu Santo da poder para dar muerte a las obras de la carne. Así que, hermanos, la bendita palabra nos dice que nos retiremos de las obras infructuosas o estériles que teníamos antes de venir por la bendita gracia de Dios a Jesucristo nuestro Señor. Antes andábamos en cosas malas y hasta lo burlábamos cuando engañábamos al prójimo y creíamos que éramos inteligentes, pero todas estas cosas se han terminado, hermano, porque el Señor ha puesto otra manera de caminar, otra manera de hablar, otra manera de actuar. Ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Lo que queríamos, infinidad de maldades, pues. Entonces, lo reíamos en Efesios 5, 11 al 15. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea para la obediencia para justicia. O sea, de que si nosotros le obedecemos como éramos antes nosotros, porque nosotros en realidad no entendíamos, hermano, y andábamos en la calle y hacíamos las cosas que a Dios no agradaban. Por lo menos a mí, hermano, ¿quién me puede ver a mí y pensar de que yo vendía droga y de que yo usaba droga y que yo andaba en las calles perdido, hermano? Y el Señor me rescató. El Señor me sacó a mí del mero agujero. Mi esposa sufrió duramente conmigo esas terribles situaciones, pero el Señor, de ver el amor que ella tenía hacia mí, transformó mi vida, transformó mi corazón. Su hermano venía a llevársela a ella, hermano, un poquito de testimonio, porque le decían que yo la iba a matar. Y vino, pero él venía y me habló del Señor. Y me habló de Cristo Jesús, y temblaba con la Biblia en la mano, y porque me miraba yo sudando y con un revólver o con una escuadra en la mano. Pero el Señor tuvo misericordia y transformó nuestras vidas y nos dio el regalo precioso que es, dice que nos ha sellado con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es como la Sara, dice, del compromiso que Dios nos dará, la vida eterna, y nos está esperando para que el Señor, cuando venga, levantará la novia. ¿Quién quiere ser la novia del Señor? Denle un aplauso al Señor si usted cree que el Espíritu Santo es el compromiso y que lo ha sellado en su frente y viene por usted, y nos iremos con el Señor con todas estas dificultades que están pasando. Ya Dios ya no aguanta, y la tierra también será liberada, dice, del pecado, y nos iremos con Él. Amén. A las bodas del Cordero. Esta es la palabra que Dios me regaló para ustedes. Que Dios los bendiga. Póngase sobre sus pies. Aleluya.